acuerdas el chaval que se encuentra con él cuando está tocando en la calle? Que le iba a pedir un autógrafo. Sí. No narré él. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo como un gran proyecto vital, que es un largometraje que estoy escribiendo ahora mismo, que dentro de poco se publicará el tema sobre el que trata, porque está basado en hechos reales, en un personaje aragonés, en la vida de un personaje aragonés. Y luego puntualmente voy haciendo siempre muchas cosas. Ahora voy a hacer un videoclip de Jorge Usón, que tiene un grupo que se llama De Carne y Hueso, que hace un folclore latinoamericano. Y te sientas, ¿ves dónde está María? Al lado de Jorge, sí, ¿vale? Vale, me voy a poner una cosa. Y tú te sientas encima del cajón, ¿vale? Toma uno, conversación. Carolina y Tristán. Estamos en la azotea de Adán Carreras, que es músico y toca con Jorge Usón en el grupo de Carne y Hueso, y vamos a hacer un videoclip que consiste como en recrear aquí una comida, bueno, está siendo una comida, un asado, como veis por el humo, y bueno, pues cuando terminemos de comer se arrancarán a cantar y vamos a hacer una especie de videoclip documental. Me acusas de no quererte, no digas eso. Confío en Javier porque es como mi familia. Yo lo conozco a él desde que empezó, y él me conoce a mí desde que yo estaba empezando también en el teatro. Nos llevamos unos años, pero para mí es pues eso, como si fuera un hermano, y es para mí siempre una garantía de calidad y de amistad y de trabajar con él. Algo que tenemos que ver, que sí que tiene la dificultad para venir con él, claro, o la gente del banco se tiene que apartar. Que parezca eso, un poco todo así casual, ¿no? La idea del videoclip, la verdad que todo lo preparamos a conciencia, y luego pues ya el día de hoy, como siempre en el cine todo cambia con la gente y tal, y bueno, yo creo que ha habido alguna toma buena. Ha sido también un aliciente tener eso, caras conocidas como Verónica Forqué, como Tristán Ulloa, colaborando con el amigo de Javier, Jorge Usón, en este proyecto musical. Y para mí es un placer siempre que me llama Javier, voy a donde me llame, ¿no? Mucho talento en Aragón, mucho talento en Aragón. Mi padre era aragonés, Zaragoza, y yo me gusta mucho la gente de allí. Toda la familia de mi padre era de Aragón, mi abuela, a la que yo quería con locura, era mi yaya, era aragonesa, y hay palabras como, por ejemplo, escachar. ¿Has oído esa palabra? En Madrid no se dice, lo decía solo mi yaya. Y cuando éramos pequeños mi abuela nos traía de Zaragoza los adoquines, y con un martillo a partir el adoquín y salía el caramelo volando por toda la habitación.